A pesar de que Harley Quinn nació en la serie animada de Batman y realmente no se esperaba mucho del personaje, más que ser una simple sidekick del Joker, creo que fue una sorpresa para todos en DC la popularidad que adquirió casi de inmediato. No era para menos, ya que ella desprende un carisma innegable y lleno de sorpresas que a veces pueden resultar en algo hilarante, misterioso y casi siempre interesante. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que la editorial y los autores que se han encargado de ella le han dado un crecimiento fácilmente reconocible por todos. En un inicio era una bufona más, un personaje creado para situaciones cómicas y ya. Después comenzó a tomar seriedad y en la actualidad le han sabido empoderar dándole una identidad propia sin tener que estar vinculada con el príncipe payaso del crimen. Hemos visto un desarrollo en ella y eso es bueno, porque nos hemos dado cuenta de que los personajes pueden crecer, madurar e ir cambiando sin tener que matar su esencia. El personaje sigue siendo carismático, sigue creando situaciones de acción y comedia, solo que ahora con una madurez altamente notoria que les hacen un bien a las historias más que perjudicarlas. Harleen es un cómic creado en su totalidad por el croata Stefan Sejic, quien antes habíamos conocido en Sunstand, un cómic erótico que sí reseñé, pero el cual no le hice video porque sus imágenes eran imposibles de monetizar, así que si les interesa pueden echarle un ojo en nuestro blog de Tumblr. Volviendo a Harleen, este cómic fue publicado por DC Black Label, el sello maduro de la editorial, en el 2020 como una historia corta de 3 capítulos, la cual ya ha sido publicada en español tanto en México como en España y buena parte de Latinoamérica. Han pasado meses desde que la doctora Harleen Quinzel comenzó a entrevistar a los criminales de Arkham Asylum, esto como parte de su investigación en la que tiene como hipótesis que los criminales pueden cambiar con el tratamiento correcto. No obstante, con lo que la doctora no contaba es que iba a comenzar a tener sueños muy extraños con un recluso / paciente en particular, el Joker. Es así como lo que comienza como una pesadilla pronto se convertirá en una fantasía, y a pesar de las advertencias del Caballero de la Noche, Harleen quedará absolutamente fascinada por este hombre que parece ser el sujeto perfecto para comprobar su teoría. Es quien dice todas las cosas que su investigación necesita escuchar y también es quien parece conocerla mejor que ella misma. Está claro que esta es una nueva e interesante reinvención del origen de Harley y uno de los personajes más queridos de DC, y si quieres conocer sobre los inicios de Harley Quinn y entrar un poco más en su psique, este es el cómic ideal. A pesar de ser una historia bastante bien conocida, creo que a la fecha no había un autor que ahondara profundamente en el personaje y en su psicología, nadie se había adentrado tanto en su mente. Harley a mi parecer es un personaje muy interesante y de las que pueden aportar mucho. Es un gran legado que nos dejó la serie animada de Batman de los 90s y que la editorial ha sabido aprovechar y explotar a la perfección, porque claro que no es sorpresa para nadie que el personaje ha sido exprimido hasta el cansancio porque vende y vende muy bien, sobre todo si nos ponen a Margot Robbie personificándola, ¿verdad? Pero en esta ocasión estamos hablando del personaje en los cómics. Es muy divertida, está completamente loca y sorprendentemente es quizás el personaje que más se ha desarrollado dentro de DC, fuera del lore principal de la Liga de la Justicia, y además ha tenido un verdadero desarrollo que le ha sentado muy bien. Por cierto, gracias a este título es que podemos entender mucho mejor sus decisiones a lo largo de su vida. Muchos pueden pensar que una doctora en psiquiatría como ella no debió haber sido influenciada por el Joker tan fácilmente y a tal grado, pero el cómic nos abre ampliamente el panorama para que podamos entender mejor sus razones para caer en esta locura aparentemente sin cura. Aunque no todo es miel sobre hojuelas en este paraíso, ya que un detalle que no me gustó es que el cómic es medio erótico, algo entendible dada la fama del autor. Digo, no es que me moleste mucho ver escenas medio candentes con la doctora Harleen, pero el ver el romance y los momentos amorosos con el Joker es bastante extraño, pues porque es el Joker. A veces sentía que estaba leyendo un Tijuana Bible o alguna adaptación de una peli porno paródica de los personajes de DC, pero no, es más bien como leer un 50 sombras del Joker, un fanfiction de ese estilo, y recordemos que el libro antes referenciado también empezó como un fanfiction de Crepúsculo, por ejemplo, así que no es tan descabellado. Probablemente a muchos no les cause ruido, pero a mí personalmente sí. Si quieres ver una versión hermosa del Guasón, igual y es ideal, porque en esta versión hasta yo me enamoraba de él, la verdad. Otro detalle que tampoco me agradó tanto
pero que en cierta forma ayuda a desarrollar la historia, es que además de presentar el origen de Harley, también nos cuentan de manera paralela el origen de Dos Caras y pues Harvey Dent se roba el protagonismo en algunas ocasiones. Este hecho me gustó en cierta parte porque el autor conecta muy bien ambas historias para que culminen al mismo tiempo en la locura de los dos personajes. No obstante, creo que era mejor centrarse más en la protagonista en esta ocasión. En cuanto al arte, este es muy bueno. Desde que leí Sunstone me enamoré de la forma de trabajar del artista y en esta ocasión me gustó mucho cómo desarrolló el ambiente de Gotham, Arkham y los personajes en sí. Tal vez sí es raro ver a un Joker en buena forma y en ciertos momentos hasta hermoso y sexy, porque la verdad no me lo imagino así, pero son detallitos que no pueden tener tanta importancia, ya que algo que caracteriza el arte es lo bueno y detallados que están los trazos. El único detalle es que tal vez a mí me hubiera gustado un Joker más terrorífico, pero en general las ilustraciones son buenísimas. Es de la escuela de personajes y escenarios semi-realistas que le dan un toque especial a las historias, y pues Killer Croc la verdad es que se ve asombroso en este cómic. Por lo pronto los dejo con mi veredicto final, el cual es... Como dije, este título es ideal para quienes quieran conocer el origen del personaje y para quienes quieran una buena historia de origen con una buena narración y con algunos detalles algo eróticos y romanticismo entre sus páginas combinado con la acción superheroica. También es una historia alternativa dentro del género que ha sabido aprovechar el espacio que brinda el sello Black Label, aunque habría estado mejor algo de más acción. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado del consultorio de la doctora Harley Quinzel.